Presente, doctora. Yo también, doctora, presente. Ok, Paola. Ardiles, Cosi. Ardiles, presente, doctora. Ok, Newton. Chicos, traten de entrar, por favor, al local. Gracias. Arenas Díaz. Arenas Díaz, presente, doctora. Arenas Díaz. Presente, Valladares doctora. Marmanillo. Valladares presente, doctora. ¿Se me escucha? Valladares Marmanillo. Valladares presente. Sí. Chicos, traten de estar atentos con el micro. Sí, ya está Valladares, chicos. Vasco P. Cruz. Vasco P. presente, doctora. Vasco P. Presente, doctora Vasco P. Sierra. Chicos, tienen que estar, por favor, estoy llamando en orden Bedia de lista, Sierra. entonces esténse al tanto con sus apellidos. Bedia Sierra. Bedia Sierra. Bedia presente, doctora. Ok. Beltrán Salazar. Presente, doctora. Beltrán Salazar. Presente, doctora Beltrán. Bueno Tribeño. Presente, doctora. Bueno. Ya está. Bueno Tribeño. Presente, doctora. Cáceres. Cáceres, Carpio, Cáceres, presente, doctora. Ok. Calderón Abarca. Calderón presente, doctora. Ok. Carvajal Justo. Presente, Carvajal, doctora. Carvajal. Carrión Vega. presente, doctora. Ok. Castilla Aguayo. Presente, doctora. Buenas noches. Ok, Rodrigo. Cosco Cóndor. Cosco Cóndor. Chara Damián. Presente, Chara, doctora. Buenas noches. Gracias, Fernando. Condo Valdés. Condo Valdés presente. Condo. Ok. Condoria Ucapuri. Condoria Capuri presente, doctora. Condori Pacheco. Presente, doctora. Okay. Cortés Condemaita. Presente, doctora. Ok, Bianca. Ok, chicos. Doctorita, disculpe. Entonces empezamos. Doctorita, disculpe. Cosco Doctora, ¿me sí te escucha? consideré, Franz. Muchas gracias, doctora. Sí, Franz, ya te consideré. Doctora, disculpe, los que faltamos. Carlos, va a ser posterior. Vamos a hacer Ya, pausas y después llamo lista. Ya, doctora. Como siempre. A ver, chicos, denme un minutito. Ok. Entonces, vamos a hablar de lo que son las patologías del intestino delgado y del grueso. ¿Ok? Entonces, como siempre, tenemos que empezar de lo que es la histología y recordar cómo están formadas las paredes del intestino para recordar las patologías que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, al igual que lo que es el estómago, tiene una mucosa, tiene su mucosa tiene una muscular propia y una subserosa. La mucosa, recuerden que está formada por el epitelio, por la lámina propia, la muscular de la mucosa. Todo eso forma la mucosa. La submucosa va a tener vasos, va a tener nervios y es un tejido conectivo más laxo, ¿no? Y la muscular propia tiene dos fibras, tiene en este caso fibras musculares en dos sentidos propios, ¿no? Lo que es el famoso CIL, longitudinal, circular interno y longitudinal externo. Posteriormente tenemos la subserosa y la serosa. Entonces, si ustedes están observando esta parte de la mucosa, deben recordar que está tapizado por un epitelio también cilíndrico simple, rico en mucina, y va a tener gran cantidad de glándulas
que van a ser ricas en mucina, ricas en células caliciformes también. ¿Okay? Entonces, esa es la histología de lo que es el intestino. Dentro de vamos a encontrar patologías nuevamente neoplásicas y no neoplásicas. Dentro de las no neoplásicas vamos a tener lo que es la obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal puede producirse a cualquier nivel, ¿ok? El intestino delgado va a ser el que se va a ver más afectado debido a la estrechez de la luz. Entonces, vamos a tener en este caso hernias, adherencias, vólvulos, intususcepciones. Entonces, en el caso de lo que son las hernias, nosotros tenemos el intestino, pero recuerden que tenemos una pared abdominal. En este caso va a haber un defecto de la pared abdominal o una debilidad, ¿no? Por lo cual se forma como un saco, algo débil, por el cual va a protruir el intestino. Entonces, en este caso puede llegar en un momento a encarcelarse, es decir, el intestino ingresa y puede movilizarse y nuevamente sale de ese saco. Pero puede llegar un momento en que el intestino va a verse, se va a torsionar, ya no va a poder salir de ese saco. Entonces, esta parte que queda atrapada empieza a sufrir un proceso de isquemia, porque la irrigación se va a ver afectada. Entonces, por ejemplo, en esta imagen donde vemos el intestino, la pared del intestino, vemos el meso, vemos acá los vasos, la serosa usualmente vital es media rosada, pero en esta zona vemos como si se hubiera formado un pequeño chichoncito y vemos un cambio de coloración a un tono rojizo con cambios negruzcos. Entonces, en esa zona ya estamos viendo que ha habido una alteración, una isquemia, ¿no? Y en este caso, debido a la hernia, por eso que la pared del intestino también ha tomado esa forma. Entonces, depende mucho de este pequeño cuello que se forma en el saco herniano. Puede tener también adherencias. Recuerden que estas adherencias se van a dar cuando hay una cirugía previa. Entonces, es importante preguntar al paciente presencia de, como antecedentes, cirugías previas. En este caso, van a formarse a estas adherencias entre segmentos intestinales. Entonces, vemos acá el intestino delgado y vemos este tejido conectivo que empieza a unir una asa con la otra. Entonces, puede ocasionar, en ese caso, que se adhiera una a la otra y puede formar como codos, como están viendo acá. Entonces, también va a ocasionar una obstrucción intestinal. Otra de las patologías que es frecuente en altura es lo que es el vólvulo de sigmoides. Entonces, si ustedes recordaban anatomía, la porción del sigmoides presenta, en este caso, no tiene una adherencia firme, ¿no? El meso, en este caso, le permite una mayor movilidad al colon sigmoides. Entonces, en este caso, el colon empieza a girar sobre su eje, ¿no? Y como ustedes pueden ver, esta porción se va a inflar, si lo quieren asemejar así como un globo, que se empieza a inflar, como acá, como esa imagen que están viendo. Y si es que esto pasa con el transcurso de las horas, ¿no? 6 horas, 8 horas, va a sufrir un proceso de isquemia. Entonces, en un inicio lo pueden sacar así, dilatado, obviamente, porque se ha torsionado sobre su eje, más las bacterias anaerobias que están por esta zona. Entonces, empiezan a proliferar y va a ocasionar necrosis, una isquemia y una necrosis, ¿no? Entonces, en ese caso, este vólvulo, vean que en la parte de la serosa hay áreas cubiertas por fibrinas, son las blanquecinas, ¿no? Entonces, ¿qué me está hablando de un proceso infeccioso, una necrosis, ¿no? También podemos tener lo que es la intususcepción, y en este caso es cuando un segmento del intestino, en este caso que va a estar empujado por una onda peristáltica, va a introducirse, si quieren, si lo llamamos así para entenderlo, al segmento distal, ¿no? Entonces, es como si se metiera dentro del segmento distal de este. Entonces, obviamente también este segmento, este área de intestino que está
dentro del otro segmento, el segmento distal, va a tener alteraciones en la irrigación y va a sufrir un proceso de isquemia, como estamos viendo. Entonces, acá, por ejemplo, vemos el intestino, pero dentro de la luz vemos otra pared intestinal. Entonces, en este caso, se ha producido lo que es la intususcepción. Usualmente, o este caso de intususcepción van a ver cuando en pediatría, chicos, en los lactantes y en los niños, que también se va a dar, ¿no? Puede darse también en lo que son los adultos, pero bueno, en general una causa que no lo va a definir se va a dar en los lactantes, ¿no? Que se va a ver. Muy bien. Eso viene a ser lo que es la obstrucción intestinal. Vamos a tener también lo que es la enfermedad isquémica intestinal. Y en este caso se va a ver afectada la irrigación de un segmento de intestino, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso el intestino tiene irrigaciones por segmentos, ¿no? Y de acuerdo a la zona afectada de la arteria, ¿no? Puede ser la mesentérica superior, etc., vamos a ver la afección bien de lo que es el colon ascendente, el colon transverso o el colon descendente. Entonces, viendo qué arteria ha sido, vamos a ver la isquemia que va a producirse. Entonces, en este caso, recuerden que el tubo digestivo está irrigado por la mesentérica superior, mesentérica inferior y la celíaca, como habíamos observado en la anterior imagen. Entonces, en este caso, mientras el trombo o la obstrucción que ocurra sea en un vaso más cercano al principal, el segmento afectado va a ser mayor, porque si ustedes pueden ver y recuerdan en anatomía, en este caso existen varias colaterales. Entonces, si el trombo o lo que esté obstruyendo la arteria afecta estas arterias colaterales, entonces la isquemia es solamente local. Pero si llega a afectar los vasos grandes, la isquemia va a ser mucho mayor. Entonces, eso es importante recordar. Entonces, ¿qué me puede ocasionar, en este caso, una obstrucción aguda de una arteria? Por ejemplo, una arterioesclerosis, o puede ser el aneurisma aórtico. Se ha visto también con el uso de anticonceptivos que formen ciertos trombos y ocasionan isquemia, ateromas o embolización. Entonces, como hay un infarto, hay una isquemia, va a haber una muerte, es decir, un infarto tanto de la mucosa en un inicio, que posteriormente va a ser transmural, ¿no? Entonces puede afectar solamente la mucosa, dependiendo de las horas, después hasta la muscular, la submucosa y la muscular, y si afecta toda la pared hasta la serosa, eso se llama infarto transmural. Entonces, ¿cómo se ve? Por ejemplo, ustedes pueden ver, como ya les había dicho, la viabilidad del intestino es cuando la serosa se torna un tanto rosada, como están viendo acá. Y en esta zona más rojiza, un rojo oscuro, ¿no? Esta zona ya se está infartando. Entonces, tienen que resecar este pedazo de intestino. También se puede dar por lo que es una hipoperfusión, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de shock, deshidratación o con el uso de vasoconstrictores como algo colateral, ¿no? O por lo que es una trombosis venosa en pacientes con hipercoagulabilidad, o la presencia de alguna neoplasia, que en este caso está ocasionando también un émbolo, en este caso, que pueda también obstruir y ocasiona esta isquemia, ¿no? O el mismo efecto de masa que se puede tener, ¿no? Si se tiene un tumor en el intestino que empieza a aplastar el otro segmento, ese segmento puede llegar a infartarse. ¿Okay? Entonces, es como se observa. Muy bien. Dentro de otras patologías que vamos a ver, vamos a tener lo que es la mala absorción. Y la mala absorción se puede dar por varias causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerden que en este caso nosotros para la digestión vamos a necesitar ciertas enzimas que van a ser secretadas tanto por el páncreas, por la vesícula biliar. Entonces, si por alguna razón hay una
colestasis, una obstrucción para la secreción de esto, entonces mi paciente va a tener también un síndrome de mala absorción. Entonces, también cuando el páncreas no llega a secretar la cantidad suficiente de enzimas, entonces también, por ejemplo, una pancreatitis crónica, cuando hay una alteración, una fibrosis en el páncreas, entonces también no secreta las enzimas y mi paciente va a tener mala absorción. En el caso de los pacientes que tienen diabetes, debido a lo que va a afectar lo que es los nervios, una neuropatía, también va a ocasionar este síndrome de mala absorción. Enfermedades como lo que es la amiloidosis, la esclerodermia, que en este caso afectan la pared, también van a ocasionar este síndrome de mala absorción. Entonces, estas vendrían a ser la fase luminal. Recuerden que por acá pasa, en este caso, el bolo ya procesado, entonces, por eso se llama fase luminal. Entonces, esta viene a ser la afección. Puede darse también debido a defectos en la misma pared, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía de reducción, por ejemplo, estos pacientes que han tenido una isquemia intestinal, entonces van a sacar gran cantidad de intestino, ¿no? A veces es 1 metro, 2 metros, dependiendo de qué arteria sea afectada. Entonces, el paciente va a quedar con un segmento mucho más corto. Entonces, va a tener lo que es el síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Porque no va a tener la cantidad, recuerden que cuando pasa a nivel del intestino, empieza la absorción. Entonces, y va a ser absorbida en los diferentes segmentos. Pero si tengo un pedazo más corto de intestino, no le voy a dar el chance a los nutrientes a ser absorbidos de manera normal, ¿no? Entonces, a eso se llama síndrome de intestino corto. Se puede dar también por lo que es ciertas neoplasias, por ejemplo, el linfoma, que va a afectar la pared y por lo tanto las vellosidades también se van a ver afectadas. Entonces, va a ocasionar un síndrome de mala absorción, o también ciertas enfermedades como el sprue celíaco que vamos a ver a continuación. Entonces, la enfermedad celíaca, el sprue celíaco, enteropatía sensible al gluten, es una enteropatía de mecanismo inmunitario, autoinmune. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar o qué es lo que va a activar todo este sistema inmunitario? El consumo de gluten. Entonces, ¿y dónde encuentro el gluten? Lo tengo en el trigo, en los cereales. En este caso, el gluten en este caso, el gluten a nivel de lo que son las células epiteliales, no van a ser absorbidos y va a ocasionarse, se va a activar el sistema autoinmune, que va a ocasionar una inflamación, sobre todo en lo que es el duodeno, que ocasiona que las vellosidades intestinales se lleguen a atrofiar, por lo tanto no hay una absorción. Entonces, la célula epitelial, en este caso, sufre una injuria de lo que tiene que ser alta, con las vellosidades. Recuerden que el intestino delgado tiene vellosidades y microvellosidades para la absorción. Entonces, este sistema inmune, los linfocitos, empiezan a atacar debido a la reacción a este gluten. Y vean que las vellosidades ya no van a ser tan altas, van a ser más bajas, más anchas, eso se llama una atrofia. Y también el tamaño de las células epiteliales, de lo que son cilíndricas, se tornan más pequeñas. ¿Y qué más tengo? Voy a tener los linfocitos que están atacando a estas células epiteliales. Entonces, ¿qué es lo que va a manifestar mi paciente? Va a tener la diarrea o puede tener una esteatorrea, ¿no? Que en este caso va a ser heces pastosas porque no hay una absorción de lo que son los líquidos, ¿no? Va a haber una pérdida de peso o que se puede manifestar en los niños como un retardo de crecimiento y no se van a absorber las vitaminas liposolubles, ¿no? En este caso todo el grupo ADEC, entonces va a haber una deficiencia de estas vitaminas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por medio de lo que es el test de la absorción de la decilosa. Entonces, lo que se hace en este caso, y también mediante el estudio de una biopsia, que vamos a ver los cambios a continuación. Entonces,
¿Y cómo se va a llegar a manejar esto? Lo ideal, la recomendación que se les da es una dieta que sea libre de gluten. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cómo se ve esta enfermedad celíaca? Como ya habíamos visto, las vellosidades tienen las vellosidades y dentro tienen las microvellosidades, ¿no? Este es el enterocito. El enterocito son estas células pequeñitas. Entonces, va a haber una atrofia. Entonces, lo normal, vean que este es el tamaño de una vellosidad y la crifta que va hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, la relación, si ustedes pueden ver, las vellosidades son mucho más altas que las criftas. Cuando los linfocitos atacan a estos enterocitos, van a hacer de que estos se acorten, se vuelvan anchos y chatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vellosidades acá ya no se están viendo. Entonces, ¿qué es lo que se pronuncia? Van a ser las criftas. Vean que las criftas están ahí, ¿no? Entonces, hay atrofia de vellosidades, hay elongación de las criftas, y dentro de lo que son las mismas células epiteliales y la lámina propia voy a tener los linfocitos y las células plasmáticas que están atacando ahí. Entonces, cuando ustedes roten o si están ya viendo el segmento de gastro, existen scores para para clasificarlos o clasificarlos, sí, podría decirse así, lo que es la enfermedad celíaca. ¿Okay? Entonces, y eso de acuerdo a lo que son la atrofia de vellosidades, las criftas, las elongaciones de las criftas y los linfocitos que se tienen. ¿Ok, chicos? Muy bien. Otra de las patologías que vamos a ver va a ser lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver dos patologías que van a ser la enfermedad de Crohn y lo que es la colitis ulcerativa. Muy bien. Perdón. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal va a ser una enfermedad crónica de activación inmunitaria. ¿Okay? Ambas son lo mismo. Ambas van a tener lo mismo. Son autoinmunitarias. Y ambas van a tener una diferenciación en la parte clínica y también en la parte macroscópica y microscópica. Bueno, no tanto clínica. Entonces, vamos a ver lo que es la enfermedad de Crohn. Ambas, como su nombre dice, enfermedad inflamatoria intestinal, van a ocasionar una inflamación en toda la pared, del intestino. Entonces, en el caso de lo que es la enfermedad de Crohn va a ser una inflamación transmural, es decir, me afecta toda la pared. Entonces, vamos por acá. Entonces, vamos acá. Hay una inflamación de toda la pared intestinal. ¿Ok? Se caracteriza porque puede afectar de manera parchada todo el tubo digestivo, desde el esófago. Entonces puede afectar esófago, puede afectar un segmento de intestino delgado, por ejemplo, el yeyuno, puede afectar un pedazo de colon. Entonces es una lesión parchada. Eso es lo típico del Crohn. Entonces se caracteriza porque también puede ocasionar una fibrosis a nivel de la submucosa. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Entonces, como nosotros recordamos, la pared del intestino tiene la serosa, la muscular, la subserosa. Entonces, todo esto se va a ver inflamado, como están viendo acá. Se caracteriza porque va a formar agregados linfoides en esa inflamación, porque es una inflamación crónica. Entonces, puede formar agregados linfoides. Puede ocasionar que los ganglios linfáticos adyacentes se tomen mucho más grandes. Entonces, va a haber una hiperplasia de ganglios linfáticos. ¿Okay? Como hay una inflamación de todo esto, puede ocasionar fisuras o fístulas transmurales. Entonces, es característico de estas fisuras o unas fístulas que incluso pueden llegar hasta el intestino delgado adyacente a ese asa. Entonces, fístulas. Puede ocasionar perforación. Puede ocasionar, si es que hay esa perforación, puede ocasionar abscesos a nivel de lo que es la serosa. Muy bien. ¿Qué más va a ocasionar? Va a tener un infiltrado inflamatorio crónico, porque esto es algo crónico,
que va a formar granulomas. Entonces, ya si recordamos de los granulomas, les debe venir a la mente lo que es la tuberculosis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo característico de la tuberculosis era la necrosis que tenía. Entonces, ¿qué tipo de necrosis tenía la tuberculosis, chicos? Coralie, ¿qué tipo de necrosis tenía la tuberculosis? Necrosis, Coralie. la doctora. Gaseosa. Tenía una necrosis gaseosa. Gracias, Coralie. Entonces, en este caso, la enfermedad de Crohn tiene una inflamación granulomatosa, pero que no va a formar calcio. Es por eso que en nuestro medio, entre el diagnóstico diferencial entre un Crohn, o el diagnóstico diferencial en un Crohn va a ser siempre la tuberculosis, porque la tuberculosis en nuestro medio es mucho más frecuente. Recuerden que la enfermedad de Crohn, vamos a ver que hay mutaciones de genes, se ve o se estudia que es más en razas europeas esta enfermedad, pero recuerden que en nuestro medio también tenemos mixtura de razas, entonces no es raro, yo he visto casos de pacientes con enfermedad de Crohn, pero nosotros siempre tenemos que pensar en lo más frecuente en nuestro medio, ¿no? Población altoandina, etc., que puede ser tuberculosis. Entonces lo que en la histología, la diferencia es la necrosis. La necrosis gaseosa va para TB y si es que no tienen esa necrosis gaseosa es una enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque la tuberculosis hace lo mismo que el Crohn, hace inflamación transmural, forma agregados linfoides, hace fístulas, hace fisuras, hace fístulas, etc. Entonces, tiene un comportamiento muy similar. ¿Ok, chicos? Entonces es importante. Entonces yo recuerdo que cuando estaba trabajando por Lorena, tuvimos el caso de una muerte materna y me llegó el segmento de intestino. Cirugía pensaba que la posibilidad de Crohn era una paciente del campo, recuerdo, ¿no? Entonces, pero lo primero es pensar en lo que es tuberculosis. Entonces, en la histología se vio, había necrosis, hicimos las tinciones de Zell-Nielsen y salieron bacilos positivos. Entonces, esa fue una tuberculosis intestinal, ¿no? Entonces, la paciente llegó por múltiples perforaciones, trataron de resecarle, y en ese segmento, un segmento en la primera cirugía, lo mandaron a patología, pero finalmente murió por la sepsis, estaba baja de peso, y hubo múltiples perforaciones en intestino, ¿no? Entonces ese caso fue muy bonito, fue una tuberculosis intestinal que se tuvo. Muy bien, entonces, lo característico, ya estamos viendo entre lo macroscópico y lo microscópico, lo característico de la mucosa de una enfermedad de Crohn es que forma este tipo de empedrado. Entonces, si ustedes recuerdan anatomía, el intestino tenía como unos pliegues, ¿verdad? Entonces, cuando hay la inflamación transmural, etc., que se está formando, la mucosa forma ese empedrado típico, ¿no? Entonces, eso es lo característico en la macroscopía. Entonces, les voy a mostrar las fotos de algún casito que yo tuve cuando estaba en Lima. Entonces, este es un segmento de intestino, igual fue un paciente que finalmente falleció. Como pueden ver ustedes, la mucosa, que debería ser así como pliegues, que debería ser normal, ya no se está formando. Obviamente ha habido una inflamación, hay un engrosamiento con una fibrosis de la pared. Incluso, como hay una fibrosis, puede ocasionar estenosis de la luz intestinal, como están viendo, acá hay una dilatación, acá hay una disminución y acá hay una estenosis, ¿no? Empieza a cerrar la luz del intestino. Y si ustedes observan esta zona, vean, vamos a agrandar, van a ver de que la mucosa no está lisa, sino forma como un empedrado. Vean acá, parece piedritas que estuvieran ahí formando la mucosa. No es una mucosa lisa, sino ya está formando eso. Entonces, eso es como se ve un intestino de un paciente con Crohn, ¿no? Y lo característico es que, o también, una de las características es que puede formar la estenosis que justo comentábamos acá. ¿Ok?
Entonces, vemos la mucosa, esta es la mucosa, esta es la submucosa, la muscular y la subserosa, y vemos que hay una inflamación en toda la pared del intestino. En este caso, formando agregados linfoides. Agregados linfoides son el cúmulo de linfocitos, en este caso. Entonces, acá veo agregados linfoides a nivel de la submucosa e incluso a nivel de lo que es la subserosa. ¿Okay? También puede formar una inflamación, hemos dicho que tiene una inflamación granulomatosa, ¿no? Que podemos ver acá, esta es la mucosa, vemos los linfocitos, y en esta parte vemos como un granulomita se está formando, una estructura media redondita, y si observan, también puede tener células gigantes. Vean acá, también tiene células gigantes. El Crohn puede llegar a formar pseudopólipos. Ahorita vamos a entender, cuando vemos colitis ulcerativa, vamos a ver cómo se ven los pseudopólipos. Entonces, también puede tener los pseudopólipos y la inflamación transmural, que es típica en este caso, ¿no? Las fístulas y las fisuras que forman. ¿Okay? Entonces, vamos a retroceder y vamos a recortar. Entonces, la enfermedad de Crohn se caracteriza porque va a tener, en este caso, fisuras, va a tener fístulas, puede tener úlceras, que pueden ser lineales, circunscritas, etc., ¿no? Entonces, puede tener pólipos inflamatorios, que ahorita vamos a entender cómo se ven. Puede tener, pero el que va a tener con mayor frecuencia, sí o sí, es la colitis ulcerativa, la colitis siositiva. La inflamación es de tipo transmural, con fibrosis de la submucosa. Es por eso que también va a ocasionar estenosis. Puede haber fisuras, puede haber granulomas, y también los abscesos de criptas, que son típicos en esta. Los abscesos de criptas me habla de lo que tengo acá, mi glándula, y voy a tener polimorfonucleares que van a estar acumulando, van a estar juntitos, a eso se llama absceso, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el absceso. La colitis ulcerativa, en este caso, también va a ser una enfermedad inflamatoria, que se va a caracterizar porque va a haber una inflamación tanto de la mucosa, solamente de la mucosa y la submucosa. ¿Okay? Entonces no va a tener esa inflamación transmural, sino solamente afecta la mucosa y la submucosa. Se caracteriza porque va a afectar solamente el colon, en este caso. ¿Okay? Afecta el colon y se caracteriza porque la inflamación va a ser continua. Entonces, la colitis ulcerativa, ulcerosa, va a afectar lo que es respecta el ano, afecta desde el recto y continuamente afecta hasta el colon. No es como el Crohn, que es parchado, sino la colitis va a ser una inflamación continua. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se ve. Se caracteriza porque va a ulcerar, como su nombre dice, va a ulcerar. Entonces, si nosotros vemos, esta es otra pieza aquí. Doctora, esa parte donde... no, soy Miriam, doctora. Quería preguntarle, es que creo que no le entendí bien. Habló sobre la enfermedad de Crohn y dijo que va a tener colitis ulcerativa y es característico, ¿verdad? Y aparte dijo que explicó aparte de la colitis es una complicación de la enfermedad de Crohn. Esa parte no entendí. Por favor, ¿podría repetir? A ver, chicos. La enfermedad inflamatoria intestinal va a tener dos patologías. Crohn y colitis ulcerativa, que ustedes tienen que diferenciarlas. Perdón. Son dos entidades completamente diferentes. No, la colitis ulcerativa no se relaciona con el Crohn para nada. No sé en qué parte he comentado eso, Miriam, o es de que me has entendido mal. Creo que le he escuchado mal, doctora. ¿En qué parte estás hablando? Son entidades completamente diferentes. Ambas son enfermedades inflamatorias intestinales, pero tienen diferentes.
Perdón, Miriam. No, doctora, le digo que Un ratito, creo chicos, que me pase un ratito. que le he escuchado mal porque había Ya voy a notado pasar. mal, Voy a entonces apagar. dije, hay una... Ok, chicos, ya pasó la bulla. Entonces, como les comentaba, son dos entidades diferentes, chicos. Ambas son enfermedades inflamatorias, hay inflamación, pero tienen afecciones diferentes, tienen manifestaciones diferentes. Okay. Entonces, Crohn, ya hemos dicho, afectación que la inflamación puede afectar desde esófago hasta intestino, hasta colon, etc., pero de manera parchada. En cambio, la colitis ulcerativa es una inflamación continua que inicia desde recto y puede abarcar hasta colon, ¿no? Entonces solamente afecta esa parte. La inflamación en el Crohn es transmural. En la colitis ulcerativa, como su nombre dice, va a ulcerar, pero solamente afecta lo que es la mucosa y la submucosa, nada más. Entonces vamos a ver y después vamos a comentar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la colitis ulcerativa, como ya les había comentado, va a afectar solamente va a afectar en este caso, va a ulcera. Entonces va a tener zonas de mucosa normal y zonas que van a ulcerar. Por ejemplo, esta es mucosa normal, ustedes están viendo, pero acá están viendo una zona media rojiza, ¿no? Cubierta por fibrina, igual que acá. Entonces, y esta zona ya está normal. Entonces, estas son las úlceras que se forman en una colitis ulcerativa, estas úlceras. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan, acá se forma, acá tengo otra imagen, ¿no? Entonces, nuevamente, vean la mucosa y la submucosa, se ven afectadas, están ulceradas. Esta está cubierta por fibrina, obviamente, y acá ven cómo se están formando como unas sobreelevaciones, como unos pólipos. Entonces, esos no son pólipos verdaderos, chicos. Los pólipos, recuerden, pólipo es una protrusión, en este caso de la mucosa, es como un bultito que se forma en la mucosa. Pero en este caso no son pólipos verdaderos, es como que ustedes estén al nivel de la mesa, si ustedes imaginen una mesa, y la parte del costado, ustedes están al nivel de la mesa. Entonces, el costado de ustedes, del lado derecho y el lado izquierdo, se ulceran, es decir, se hunden. Entonces, ustedes van a sobrelevarse. Entonces, esa es una falsa sobrelevación, porque ustedes no han sido afectados, ustedes están normales, pero lo que se ha afectado es alrededor de ustedes. Entonces, imagínense, todo esto se ha ulcerado, entonces esta zona va a sobrelevarse. Entonces, esto es un pseudopólipo, que es característico de esta enfermedad de Crohn, perdón, de esta enfermedad de la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. ¿Ok? Entonces, nuevamente repetimos, afecta a lo que es o se limita a lo que es el recto y el ano. Eso siempre tienen que recordar. Muy bien. Entonces,
se caracteriza porque recuerden que con la inflamación perdón, de la mucosa y de la submucosa, se van a ver destruidos, en este caso, los nervios, los vasos, etc., sobre todo los nervios. Entonces, como una complicación de la colitis ulcerativa, puedo tener lo que es un megacolon tóxico, ¿no? Entonces, en este caso, los nervios, los paquetes, los filetes nerviosos han sido afectados, entonces esa parte, ese segmento de la pared también se ve afectado y se va a distender. Entonces, un megacolon tóxico. Va a ocasionar hemorragias, obviamente con estas lesiones que ustedes están viendo. Estos pacientes van a tener también las hemorragias, van a ser intensas las hemorragias que tienen. Y lo característico también es de que se asocia por las lesiones, las erosiones tan severas que forman, posteriormente pueden formar lo que son los adenocarcinomas en colon. ¿Ok? Entonces, vamos a diferenciar nuevamente. Nos vamos ahí. Ambas son enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? La enfermedad de Crohn, parchado, puede afectar desde el esófago, se ha visto lesiones del esófago, va a afectar ilion, va a afectar colon, etc. En cambio, la colitis ulcerativa afecta recto y colon, nada más. Y la lesión va a ser continua en el caso de la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn, como hemos visto que ocasiona fibrosis de la submucosa, va a ocasionar una estenosis, disminución de la luz del tubo intestinal. En cambio, la colitis no es frecuente que haga eso. ¿Okay? El aspecto de la pared, hemos visto que en el Crohn va a tener ese aspecto de empedrado, se torna tosco. En cambio, en la colitis no va a haber eso. La inflamación en el Crohn va a ser una inflamación transmural. En cambio, en lo que es la colitis ulcerativa, puede afectar solamente la mucosa hasta la submucosa. ¿Okay? Las úlceras, en el caso de Crohn, van a ser perforantes, fisurantes, transmurales. En cambio, lo que solamente van a ser superficiales, no van a ser tan profundas. La inflamación con agregados linfoides es típica del Crohn. En cambio, en la colitis no ocurre eso. Va a haber inflamación, pero que no forma esos agregados. Típico también la formación de granulomas en el Crohn. La colitis no forma granulomas. El Crohn puede tener serositis porque la serosa se ve afectada. La colitis ulcerativa no va a tener. El Crohn puede hacer fístulas, fisuras y fístulas, ¿no? Entonces, en este caso, fisuras que no van a llegar hasta cierta parte, fístulas que van a comunicar incluso con otra parte del intestino delgado. Entonces, en la clínica, la enfermedad de Crohn puede tener fístulas perianales, ¿okay? En cambio, la colitis no. Recuerden que como el Crohn va a afectar intestino delgado, ilion, va a tener el paciente mala absorción para grasas, vitaminas, etc. En cambio, la colitis no, porque la colitis no afecta la parte de absorción, no afecta el intestino delgado. El potencial maligno va con lo que es la colitis ulcerativa, ¿no? El potencial maligno, entonces si les pongo entre los dos, ¿cuál tiene mayor potencial maligno? Es la colitis ulcerativa, colitis ulcerosa. ¿Okay? ¿Quién ocasiona los megacolon tóxicos? Va a ser la colitis ulcerativa. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la diferencia. Estas son las manifestaciones intestinales que se tienen en los pacientes. A eso se tienen manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, el paciente puede tener uveitis, poliartritis migratoria, espondilitis, entre otros, ¿no? Entonces, también tiene manifestaciones extraintestinales. Lo mismo en este caso, en cambio, la colitis ulcerativa
Bueno, en ambos casos van a tener diarreas. Clínicamente lo que yo he visto es más que la colitis ulcerativa, las diarreas son más sanguinolentas, por lo mismo que ustedes están viendo, como pueden observar cómo se ven las lesiones acá, ¿no? Entonces, tienen diarreas también sanguinolentas. Muy bien, entonces en la parte de lo que es manejo, etc., lo van a ver de mejor manera en lo que es gastrointestinal. Pero como son enfermedades autoinmunitarias, lo que se van a dar van a ser corticoides, porque tengo que bajar lo que es la inflamación de la pared, ¿no? El ataque de los linfocitos de la pared. Muy bien. Puedo tener también otras patologías, en este caso lo que es la diverticulosis. Entonces, los divertículos son las evaginaciones de la pared intestinal, ¿no? Entonces, nuevamente vamos acá, mucosa, submucosa, muscular, y vemos, lo normal sería que vaya en este nivel, pero como son evaginaciones, entonces es como que se hundiera esa pared y se forma un saquito, que también va a estar formado por la mucosa, su mucosa muscular, y nuevamente vuelve a subir. Entonces, esta es una evaginación. Entonces, esto es como se ve en la histología. Y cuando uno tiene un segmento de intestino y lo abre, como voy a observar, los divertículos son como estos orificios que están viendo ahí, ¿no? Entonces, si ven hacia el otro lado, por acá debe estar protruyendo el divertículo. Entonces, por ejemplo, tiene varios, esta es una enfermedad de una diverticulosis, tiene varios divertículos. Entonces, por ejemplo, esto es como se ve, esta es la pared, esta es la evaginación de toda la pared, y este es un divertículo, ¿ok? Diverticulosis. Si es que es lo mismo que un apéndice, ¿no? Si es que tengo un fecalito o tengo algo que obstruye la luz de este divertículo, a nivel de esta zona, de este saco, empiezan a proliferar las bacterias, va a ocasionar una inflamación, va a ocasionar una necrosis y puede incluso ocasionar una perforación. A eso se llama diverticulitis. Entonces, diverticulosis, la presencia de divertículos. Cuando uno de ellos se complica, se obstruye, se inflama, este va a tener una diverticulitis. Entonces, es lo mismo que una apendicitis, ¿no? Entonces, vean que la pared tiene una isquemia, se va a proliferar, va a haber una necrosis, ¿no? Incluso puede haber una perforación. Entonces, usualmente los divertículos se ubican en lo que es el colon del lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo mismo si es que hay una diverticulitis, el dolor es nuevamente agudo, es casi similar a lo que es el dolor de una apendicitis, ¿no? El dolor es intenso, y más que todo, como hemos comentado, en el lado izquierdo, ¿no? Que es lo frecuente. Muy bien. Dentro de lo que son los divertículos, vamos a tener un divertículo en niños que se llama el divertículo de Meckel. Entonces, por ejemplo, este es un segmento del intestino de un niñito, y como pueden ver, hay como un saquito que se está formando. Entonces, el intestino tendría que venir por acá, este es el intestino normal, por ahí, ¿no? Pero acá en estas zonas protruye. Entonces, eso viene a ser, perdón, un divertículo. Entonces, en los niños, acá abro el tubo digestivo y veo cómo se forma esa vaginación, y este viene a ser el divertículo de Meckel. ¿Cuál es la característica del divertículo de Meckel, chicos? La característica es de que este epitelio que tenemos, esta mucosa, ¿no? Va a tener un epitelio ectópico, que puede tener mucosa gástrica o pancreática. Entonces, si ustedes recuerdan, tanto el páncreas va a secretar enzimas, y en el caso del estómago va a secretar el ácido clorhídrico, los ácidos. Entonces, esta zona puede ser afectada por esas secreciones y puede complicarse con lo que es una necrosis también, ¿no? Entonces, eso es lo característico de un divertículo de Meckel, chicos, ¿no? Que tiene una mucosa heterotópica, ¿no? Entonces, mucosa pancreática o gástrica en este caso, que es lo más frecuente. Entonces, pueden ver, esta es la mucosa normal, esta es viable, y en esta zona ya ha habido una necrosis de la pared del intestino.
Muy bien. Vamos a tener también otras patologías como lo que son los pólipos. Entonces, tenemos el pólipo. Entonces, recuerden que el intestino tiene sus pliegues, va a tener, el pólipo es como una sobrelevación de esa mucosa. Es como que crecen las glándulas, se dilatan, aumentan en tamaño y van a formar así como un granito. Vean acá, este es un pólipo. Este viene a ser otro pólipo, este es otro pólipo y acá, ¿no? Miren, hay varios pólipitos. Este es el más grande. Entonces, el pólipo hiperplásico es una lesión benigna, que en este caso va a haber un aumento del tamaño de las glándulas y por lo tanto hay ese aumento y se ve en la endoscopia incluso ahí, ¿no? Existen patologías en las cuales van a haber más de 200 pólipos, poliposis familiar, y esta es de herencia familiar, ¿no? Entonces, pueden ver ahí la mucosa normal y vean la gran cantidad de pólipos que se tiene. Entonces, en este caso, también se opta por sacar ese segmento porque estos pueden ir a malignidad y también pueden ocasionar hemorragias, ¿no? Por el paso, en este caso, del material fecal puede haber erosiones, hemorragias, etc., hay complicaciones y el riesgo de malignidad. Entonces, existen varios tipos, incluso hay unos que tienen de 200 pólipos, otros que tienen más de 400 pólipos, entonces son síndromes familiares en este caso. Y los tenemos que diferenciar de lo que son los adenomas. Los adenomas son lesiones ya premalignas, ¿no? Entonces, estamos en lo que es, tenemos un epitelio normal, si hay alguna mutación, en este caso, el epitelio empieza a proliferar. Hemos dicho que aumenta en número las glándulas y aumenta también el tamaño. Entonces, este sería un pólipo benigno, ¿no? Hiperplásico. Si a eso, o bueno, va a haber una mutación que es del KRAS, vamos a tener la formación de los adenomas. Y los adenomas son lesiones premalignas, es decir, que ya tienen displasia. Y si a este nuevamente se añaden más mutaciones, los adenomas van a ir a lo que son la formación de carcinomas, de neoplasias malignas. Ok, chicos, entonces, he ahí la importancia de cuando se tiene un pólipo, biopsiarlo o extirparlo completo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en la histología si realmente es un pólipo hiperplásico o viene a ser un adenoma que viene a ser una lesión premaligna, ya tiene displasia. Ok, chicos, entonces, denme un minutito, por favor. Voy a llamar lista ahorita, pero denme un minutito, por favor.
Ok, chicos, entonces continúo llamando la lista y después continuamos, ok. Cruz Guamaní. Presente, doctora Cruz. Ok, Francisco. Cusi Ticona. Sí. Cusi presente, doctora. Esperilla Pumayay. Esperilla presente, doctora. Esperilla. Presente, doctora. Ok. También Figueroa Guayhuaca. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Figueroa Pompilla. Presente, doctora Figueroa Pompilla. Buenas noches. Guillén Karen. Presente, doctora. Guisado Quispe. Presente, doctora Guisado. Guisado. Presente, Loaiza Bazán. Loaiza presente, doctora. Okay. Luna Hurtado. Presente, Luna. doctora Luna. Presente. Luna Vivanco. Presente, doctora Luna Vivanco. Okay. Macedo Presente, doctora Macedo Quispe. Macedo Quispe. Presente, doctora. Manja. Manja presente, doctora. No se le escucha. Marmanillo Guamán. Presente, Marmonillo. Mesa Delgado. Mesa presente, doctora, buenas noches. Mondragón Yuto. Presente, Mondragón Yuto. Mondragón. Cristel Morales. Cristel. Presente, doctora. Núñez Núñez presente, doctora. Núñez Salcedo. Núñez presente. Okay. Palomino Medina. Presente, doctora Palomino. Palomino. Presente, doctora. Paucar. Paucar presente, doctora. Future Silva. Presente, doctora, buenas noches. Future Silva. Okay. Quintana Coloma. Presente, doctora. Quintana. Presente, Quintana. Presente, doctora. Presente, doctora. Sí, Katia, ya vamos. Presente, doctora. Presente, Quispe Santa Cruz, doctora. Quispe Tito presente, doctora. Ok, Quispe Yunguri. Presente, Quispe Quispe. Yunguri, doctora. Yunguri. Presente, doctora. Ok. Ya, vamos. Muy bien, nos quedamos ahí. Continuamos. A ver, Palomino. Ya, chicos, de la lista de ahora, los que han faltado, me dicen si están presentes. Si no, me escriben. Guisado Quispe, está como falta. Luna Hurtado. Presente, doctora. Guisado. Ok, Wendy. Está como falta Morales López. Nada más. Okay, son esos de esta lista. Del anterior, los... Doctora. Luna Hurtado, doctora, presente. Ya, chicos. De la anterior lista, quienes faltan, Cosco Cóndor. Doctorita, doctorita Cosco, le hablé delante. Ok, ya está. Ya. Gracias. Las que a veces no veo, chicos. Ya, entonces no hay problema. Estamos presentes todos. Hasta ahora. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces,
Muy bien, chicos. Entonces, la importancia de recordar y entender los pólipos en intestino es de que algunos de ellos, o sea, los no neoplásicos, vamos a tener pólipos neoplásicos y pólipos, adenomas que van a ser lesiones premalignas, ¿no? Entonces, todos ya hemos entendido este cuadro. Por las mutaciones se forman los pólipos, y a estos se añaden ciertas mutaciones, se forman los adenomas que son premalignos, porque posteriormente estos van a formar los carcinomas, las neoplasias en esta zona. Muy bien, entonces, dentro de lo que son los pólipos, por eso les pongo no neoplásicos, tengo pólipos hiperplásicos, tengo pólipos inflamatorios, tengo otros pólipos. Y dentro de lo que son los neoplásicos, los premalignos, tengo los adenomas. Dentro de lo que son los adenomas, tengo 3 tipos de adenomas. Los tubulares, los vellosos y los que tienen de ambos, que se llaman túbulo-vellosos. ¿Ok? Entonces, estos adenomas, lo importante de los adenomas, para que estos pasen a malignidad, tienen que evaluar 2 características, chicos. El tipo de pólipo, que es lo que se va a definir en la histología, y lo que viene a ser el tamaño de los pólipos. Entonces es importante recordar el tamaño de ellos. ¿Cuál es el límite? En este caso, los de 2 centímetros. Entonces, si hablamos de tamaño, si es que el pólipo es menos de 2 centímetros, tiene un bajo riesgo de ir a malignidad. Pero si el pólipo mide, o en este caso el adenoma mide más de 2 centímetros, su riesgo de malignidad es mayor. ¿Qué también tengo que evaluar? El tipo histológico que va a tener. De los 3, el más peligroso es el velloso. ¿Ok? Entonces el velloso, si es que tengo un adenoma velloso que mide más de 2 centímetros, tengo más del 50% de probabilidad que ese adenoma llegue a un cáncer. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la importancia de estudiar los pólipos y sobre todo los adenomas. Entonces, recapitulamos. La importancia o los predictores para ir a malignidad van al tamaño más de 2 centímetros y al tipo histológico, que en este caso va a ser el tipo velloso. De los 3, ¿cuál es el que tiene un comportamiento más tranquilo? Los adenomas tipo tubular, ¿no? Entonces tiene un comportamiento más tranquilo. ¿Ok? Entonces, en general, el cáncer colorectal casi siempre se va a originar de un adenoma preexistente. Es la razón por la que los adenomas de manera preventiva tienen que ser extirpados o tienen que ser estudiados, ¿no? Porque estos se van a originar van a formar posteriormente un carcinoma colorectal. Y la única manera de poder saber si uno tiene pólipos, muchas veces, o la única manera ahorita es mediante una colonoscopia. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se ve. Y acá no. Ya. Vamos a ir al otro cuadro, chicos. Vamos a ir a una diapositiva más. ¿Ok? Okay. Vamos a lo que es colon, recto y ano. Entonces, como bien ya hemos visto, el intestino tiene varias porciones. Perdón, acá. Vamos a tener el intestino delgado y el colon, que va a tener lo que es el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Desde el intestino en general delgado, todos estos van a estar tapizados por un epitelio rico en glándulas. Y exceptuando lo que ya es el ano, porque el ano está cerca de la piel. Entonces,
entonces tiene otro tipo de epitelio. ¿Ok? Muy bien, entonces tengo varias porciones del colon en este caso. Básicamente son 10 segmentos, iniciando de lo que es la válvula ileocecal en esta parte. Ya hemos visto la histología, como se ve, y acá vemos el colon. El colon va a tener glándulas, y el recto también tiene glándulas, pero el ano ya va a tener un epitelio parecido al de la piel. Un epitelio estratificado, pero en este caso es no queratinizado, ¿no? Porque es el canal anal. Entonces, en esta unión recto-anal voy a tener glándulas y voy a tener un epitelio escamoso. Entonces, si una neoplasia, un cáncer, va a iniciar de estas glándulas en colon, ¿cómo se llamará la neoplasia que inicia esas glándulas? ¿Cómo se llamará? Ignacio Macedo. A ver, Ignacio. A ver, chicos. A ver, Chasca, Luna. Chasca. ¿Qué pasa, chicos? No están. Manja, John. Maña presente, doctora. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? A ver, vamos. Brian, ¿verdad? ¿Dónde está? Manja. Tomás, perdón. Vamos a hablar de lo que son las neoplasias malignas. ¿Ok? Entonces hemos visto en estómago las neoplasias frecuentes que iniciaban en epitelio. En el caso de colon, que ya les estoy repitiendo, está formado por un epitelio cilíndrico y tiene glándulas. ¿Cómo se llamará la neoplasia maligna que se origine de estas glándulas, Tomás? ¿Cuál es la nomenclatura para decir neoplasia maligna? Que deriva de glándulas. Adenocarcinomas. Adenocarcinoma. Gracias, Tomás. A ver, de colon va a ser el adenocarcinoma, porque se origina de estas glándulas. Glándulas, por tanto, la neoplasia epitelial más frecuente va a ser un Shirley Paucar. ¿Está Shirley? Shirley. Doctora, buenas noches. Denantes me llamó, pero el sistema me botó, no le pude contestar. Macedo. Ok, muy bien. Entonces vamos contigo, Brian. Muy bien. Brian, ¿cómo se llama la neoplasia que derive de un epitelio estratificado? De un epitelio estratificado. Sí. ¿Cuál es el? ¿Cómo se dice neoplasia maligna epitelial? Es Brian. Carcinoma epidermoide, doctora. Bien, gracias. Gracias, Brian. Vamos bien. ¿Qué pasó con la explicación? Muy bien. Entonces, en el ano, la neoplasia más frecuente, o la neoplasia de epitelio que voy a tener, va a ser el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. ¿Ok? Entonces, son las dos neoplasias del intestino. Si es colon, lo más frecuente va a ser un adenocarcinoma. Si es la unión rectoanal, puede ser un adeno
o puede ser un carcinoma escamoso. Muy bien. Entonces, el cáncer colorectal va a ser en un 80% esporádico. Es decir, no necesariamente si ustedes han tenido un familiar con cáncer colorectal, toda la familia no va a ser de herencia este cáncer. El 80% es esporádico y depende mucho de la mutación la mutación que tengamos y el estilo de vida que tengamos para que esa mutación se reactive o se active en este caso. Del 1 al 2% va a estar asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A cuál de la enfermedad inflamatoria intestinal? A la colitis ulcerativa. Okay. De un 10 al 15% se puede dar por el cáncer heredofamiliar polipósico. ¿Por qué? Por los síndromes que hemos visto. Recuerdan que hemos visto que hay cólons que van a tener más de 200 pólipos en gran cantidad. Eso es familiar. Entonces, cualquiera de esos pólipos puede malignizarse. Entonces, a eso se llama cáncer heredofamiliar polipósico. Y entre un 5 al 10% puede ser hereditario, pero no dado por pólipos, ¿no? Entonces, ese viene a ser el porcentaje que se da. El mayor porcentaje va a ser esporádico, sin embargo, hay otros que están asociados a la familia. Entonces, el cáncer colorectal esporádico, hemos visto que se va a originar casi siempre en un adenoma preexistente. ¿Ok? Y de esos, bueno, hemos visto ya las mutaciones, y de esos los más frecuentes son los de tipo vellosos y los que miden más de 2 centímetros. Muy bien, entonces en una colonoscopía, ustedes van a ver el tubo, van a ver esa excrescencia, esa formación nodular en la mucosa que viene a ser un adenoma. Se llama tubular porque forma como tubitos, se llama velloso porque forman como vellos, como deditos, y la mezcla de ambos es el túbulo velloso. Entonces, sí se podría más o menos determinar, si ustedes ven, acá veo algo circunscrito, veo como tubitos, se puede hacer un tubular, y si ustedes ven este adenoma y vean que acá tiene como unos vellitos, parecen unas papilitas, esa vendría a ser un tipo velloso. Acá se ve de mejor manera. Acá ustedes pueden ver cómo se ven como vellos, vean ahí como unos pelitos, ese va a ser un adenoma velloso. Y en este veo como tubos, algo redondito, y acá veo como pelitos. Entonces de la mezcla de ambos, este es un túbulo velloso. El más peligroso, con el que tienen que tener cuidado, chicos, nuevamente les repito, el adenoma velloso. Perdón. Muy bien, vamos a pasarlo. Se ha visto que la localización de la neoplasia en general de los pólipos puede ser más en el lado izquierdo. En este caso, recuerden que el paciente va a ir a la clínica porque va a haber un sangrado, porque si hay un pólipo, cuando pasen el material fecal, va a lesionar. Entonces, el paciente, usualmente son pacientes que se quejan de sangrado al momento de defecar, y cuando ya es mayor el tamaño del tumor, las heces, el material fecal, se torna más delgado, se torna como cintas, ¿no? Entonces, heces acintadas, ¿no? Le van a decir, formo las heces más delgaditas y con sangre, entonces ya ahí en la clínica tendrían que sospechar un cáncer. Entonces, hemos visto que las neoplasias que deriven de epitelio, el más frecuente va a ser el adenocarcinoma. ¿Ok, chicos? Entonces ustedes mismos allá con sus compañeros hemos visto la nomenclatura. Lo más frecuente es que derive de las glándulas, por lo tanto voy a tener un adenocarcinoma en un 80 a un 90%. A eso tengo otros subtipos de cánceres, chicos. Lo que yo quiero que recuerden ustedes es que el adenocarcinoma es el más frecuente. Puedo tener otras neoplasias, en este caso de tipo mesenquimal,
por ejemplo, benignos como el lipoma, leiomiomas, los malignos o leiomiosarcomas, angiosarcomas. Puedo tener linfomas también en el intestino. Recuerden que los linfomas pueden darse en cualquier parte del organismo, ¿no? Entonces, el tubo digestivo también es frecuente. Sería una de las neoplasias también más frecuentes que se tiene. Si recordamos que en estómago teníamos un tipo especial que se llama células en anillo de sello, entonces en el colon también puedo tener células en anillo de sello, ¿no? Entonces recuerden que este es un anillo, como su perlita, entonces parece un anillito, un anillo de sello. Entonces, chicos, ¿por qué es importante estadiar y por qué es importante estudiar en la histología estos subtipos histológicos? Porque puedo ver la supervivencia, el pronóstico de sobrevida de mis pacientes, ¿okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un adenocarcinoma, en 5 años, la supervivencia en 5 años es casi del 70% de estos pacientitos. Pero si tengo otro subtipo, y uno de los agresivos siempre es el anillo de sello, en 5 años solamente el 28% de ellos viven. Entonces, la diferencia es un 50%, es muy grande la diferencia, chicos. De ahí la importancia de hacer esta clasificación histológica de estas neoplasias. ¿Okay? Es importante que recuerden, chicos, porque actualmente una de las patologías más frecuentes que se ve, lamentablemente, es la parte oncológica. Entonces, a ustedes también les van a consultar familiares, amigos, etc. Entonces, ustedes también tienen que, no serán los expertos, pero tienen que tener idea de más o menos de cómo es esto y orientar a las personas que los puedan consultar. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo es una neoplasia? ¿Cómo se ve un cáncer en el tubo, en el intestino? Vamos a ver. Acá. Entonces, si ustedes observan, la pared del intestino es delgada. Su mucosa, etc. es delgada. Cuando empieza a proliferar, recuerden que va a infiltrar toda la pared, igual que lo que es en el estómago, ¿no? Entonces, empieza a infiltrar toda la pared y también va a empezar a cerrar la luz del intestino. Entonces, vean, en esta parte, en la mitad de acá, esta es la neoplasia, este es el cáncer, vean, tiene un color medio amarillento, blanquecino, y en esta parte ha ocluido, está obstruyendo toda la luz del intestino. Y en esta parte, que es la otra mitad, vean que por esta zona, acá todavía hay una pequeña luz. Es por eso que los pacientes tienen una alteración en el material fecal, ya no es material fecal íntegro, sino es mucho más delgadito, ¿no? Y por eso se llama heces acintadas. Muchos de estos pacientes a veces vienen por cuadros obstructivos, ¿no? Hay una obstrucción, porque hay una impactación de heces, y cuando ya los examinan o en plena cirugía, a veces se encuentran neoplasias. Eso no es lo ideal. Lo ideal es hacer la detección temprana, pero ocurren esos casos como complicaciones de obstrucción intestinal. Por ejemplo, nuevamente esta es la pared del intestino. Vean cómo ha llegado a infiltrar, incluso ha roto y infiltra tejido adiposo adyacente. Vean cómo infiltra esta neoplasia, ¿no? Entonces, esta es la pared del intestino. Vean cómo llega a engrosar. Acá vendría a ser toda la pared del intestino, que debería ser así de delgadita, pero acá vean cómo llega a engrosar toda la pared del intestino. Entonces, muchos de estos pacientes vienen por obstrucción, por perforación, etc. Entonces, la neoplasia más frecuente en colon viene a ser el adenocarcinoma. Entonces, vamos a resumir cuadros para ver también otras patologías que podemos hallar en intestino. Entonces, una de ellas va a ser las hemorragias digestivas. Entonces, perdón. Dentro de lo que son las hemorragias digestivas, causas de hemorragias digestivas, puedo tener hemorragias digestivas, en este caso, altas y hemorragias digestivas bajas. Chicos, un favor, denme un minutito, por favor, les voy a silenciar. Ahorita continuamos, un minutito.
Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, las hemorragias digestivas altas se pueden dar, por ejemplo, como hemos visto en las primeras clases en lo que es estómago, se puede dar por lo que son las varices esofágicas, en este caso que pueden lesionarse y sangrar. El síndrome de Mallory-Weiss, recuerden que en este caso son pacientes asociados a un alcoholismo que empiezan a tener vómitos tan intensos que erosionan la parte inferior del esófago, entonces hay un sangrado, ¿no? Entonces, síndrome de Mallory-Weiss. Podemos tener una gastritis hemorrágica, podemos tener una úlcera gástrica, por aumento de secreción del ácido clorhídrico, una úlcera duodenal, una úlcera péptica también que puedo tener, que pueden llegar a sangrar. Entonces, en este caso son causas de hemorragia digestiva alta. Muy bien. Las causas de hemorragia digestiva de intestino, en este caso, isquemia, vamos a empezar por acá, ¿no? Entonces, puede darse por lo que es la isquemia intestinal que hemos visto, va a ser el dolor, puede haber, dependiendo también del lugar, puede haber sangrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una obstrucción de una arteria, entonces esta zona de intestino se ve afectada. Puede darse por lo que es la intussuscepción, recuerden que es el segmento proximal, se introduce sobre un segmento distal y esta zona se va a ver afectada con isquemia, entonces también va a haber una hemorragia. Puede darse por lo que es un divertículo, el divertículo de Meckel también llega a sangrar. Recuerden por qué, porque tenía una mucosa heterotópica, es decir, puede ser gástrica o pancreática en esa zona, que al secretar el ácido o las enzimas en este caso van a lesionar esa mucosa y va a haber sangrado, como también hemos visto esas imágenes. Podemos tener también lo que es los carcinomas que van a llegar a sangrar, ¿no? Las neoplasias. Recuerden que puedo tener la enfermedad inflamatoria intestinal, que también puede, la colitis ulcerativa en este caso, que va a tener diarreas hemorrágicas. Podemos tener neoplasias rectosigmoideas que también ocasionan sangrado. Tengo lo que son la diverticulosis. Recuerden que tengo los divertículos, si se llegan a complicar, pueden también necrosarse, puede haber un pequeño sangrado, la diverticulosis. A nivel de lo que es el canal recto anal, puedo tener la dilatación de los vasos, en este caso son las hemorroides, o puedo tener también fisuras anales que también van a dar sangrado. Entonces, todos estos pueden llegar a ocasionar también cierto sangrado en el tubo digestivo. Causas de obstrucción intestinal, vamos a ver, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es el intestino delgado, se puede dar por un hilio paralítico, una afección de algún nervio que afecte esa zona. Entonces, se puede dar por puede darse por un trombo. Las adherencias, recuerden, para eso siempre es importante preguntar si el paciente tuvo una cirugía previa, ¿no? Porque se van a formar tejido conectivo que va a adherir las asas intestinales entre ellos. Puede darse por lo que es, esto lo van a ver en neonato, no lo sé. Intussuscepción también a nivel de lo que es intestino grueso, los megacolon, una dilatación del colon. Por ejemplo, como complicación de una colitis ulcerativa también, hemos visto. Podemos tener lo que es el carcinoma, el adenocarcinoma en colon. Recuerden que el intestino, que va a ocasionar que las heces se queden por acá, entonces una obstrucción intestinal es también algo frecuente de repente en personas ancianas, tener lo que es una impactación fecal, las heces se tornan
tan duras que se ocluye y el paciente viene igual con rotación fecal. Entonces, esas vienen a ser las causas de obstrucción intestinal. Vamos a recordar los tumores que pueden ser benignos, en este caso, desde el esófago, mucosa, tengo su mucosa muscular, una serosa. En la mucosa tengo un epitelio. Entonces, las neoplasias más frecuentes son aquellas que van a derivar de epitelio. Entonces, en todo el tracto digestivo tenía lo que es un epitelio. En el esófago tengo un epitelio escamoso, recuerden, glándulas, entonces, ya de ahí derivan los nombres, exceptuando en el canal anal, que también tengo un epitelio escamoso. Entonces, conectivo, tengo músculo, por ejemplo, en el esófago, en el estómago, puedo tener leiomiomas, ¿okay? Puedo tener muy bien, entonces en general puedo tener también el intestino, que son los lipomas. Recuerden que puedo tener lipomas. En el apéndice puedo tener tumor carcinoide, en la punta del apéndice. Puedo tener lo que son los pólipos hiperplásicos, también en todo lo que es el tubo digestivo. Entonces, de las lesiones o los tumores, vamos a empezar desde el esófago, que va a derivar de este epitelio escamoso, va a ser un carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Recuerden que por el reflujo que había en el estómago puede haber una metaplasia a un tipo intestinal, ¿no? Entonces, para proteger ese pH, por la secreción del estómago, ¿no? Entonces, está el estómago. Doctora. En todo el intestino Doctora. delgado, voy a tener el adenocarcinoma. Estoy hablando. Doctora, se le escucha entrecortado. Dime. Doctora, desde tumores benignos se está escuchando muy entrecortado.
Ok, chicos, disculpen, tuve un problema de conexión. Bianca, ¿me confirmas el audio, por favor? Sí, doctora, se escucha. Gracias, Bianca. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, ya estamos por acabar. Entonces, el resumen, chicos, es de que en el tubo digestivo, en todo el tubo digestivo del estómago, este intestino delgado, intestino grueso, tengo glándulas. Por lo tanto, la neoplasia más frecuente, la neoplasia epitelial más frecuente que voy a tener va a ser el adenocarcinoma, ¿no? Tengo adenocarcinoma en el estómago, tengo adenocarcinoma en el intestino delgado, adenocarcinoma en el intestino grueso, ¿ok? Como segunda neoplasia, puedo tener lo que son los linfomas. Recuerden que el linfoma en todo lado, chicos. Entonces, en el estómago, el intestino delgado, intestino grueso. ¿Okay? Muy bien. La diferencia, dos partes tan males y distales, en este caso el esófago, hemos visto el reflujo, que recuerden que en el Barrett va a haber células caliciformes que asemejan a las del intestino. Entonces, la neoplasia que deriva de este va a ser el adenocarcinoma. Muy bien. Lo otro diferente va a ser a nivel del ano. En el ano, recuerden que voy a tener un epitelio escamoso. Entonces, la neoplasia más frecuente también va a ser el carcinoma escamoso. ¿Okay? La otra neoplasia, si ustedes recuerdan, la zona del ano es una zona hiperpigmentada. Y las células que me dan la pigmentación son los melanocitos. ¿Ok? Entonces, la neoplasia maligna que deriva de melanocitos se va a llamar melanoma. Y voy a tener también melanoma a nivel de la región del ano. ¿Ok, chicos? Entonces, estos vendrían a ser los tumores más frecuentes. Sin embargo, si es que quieren ver tumores malignos, puedo tener, hay músculo, puedo tener leiomiosarcoma, puede haber vasos, puedo tener un hemangiosarcoma, que es bastante raro, pero puede darse. Puedo tener tumores carcinoides, en este caso malignos, ¿no? etc. Entonces, pueden hacer dentro de lo que son los tumores malignos en general. Entonces, con esto estamos acabando la parte de lo que es tubo digestivo, chicos. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces, chicos? Doctora, ¿para que un intestino se necrose o para que haga una, digamos, una resección de intestino en un paciente, cuánto tiempo este paciente ha tenido ya, digamos, esa obstrucción o algo para que presente los síntomas, le haga, ¿no?, la resección? Ya. Depende de la causa de obstrucción, ¿no? Entonces, si es un vólvulo, algunos, por ejemplo, sigmoides, algunos cirujanos tienen la escuela de la devolvulación. Entonces, puede haber una irrigación, una alteración en 2 horas. A partir de las 2 horas de isquemia, ya empiezo a tener cambios a nivel de lo que es la mucosa, ¿no? Empieza a necrosarse la mucosa. Entonces, algunos cirujanos prefieren la devolvulación, por ejemplo, es decir, sobre el mismo eje lo devolvulan. Pero si pero por el mismo hecho de que el colon sigmoides es libre, no está fijo como el resto de los segmentos intestinales, entonces tiene una alta probabilidad de volver a ser un vólvulo, ¿no? Algunos cirujanos, también seguro cuando ustedes roten cirugía, les van a hablar de la suboclusión intestinal, ¿no? Entonces, y ellos hablan cuando no hay una necrosis, no hay afectación de la pared y todavía por medio de enemas, etc., pueden desobstruir al paciente, ¿no? Entonces, algunas escuelas de cirujanos también, para ellos no existe la suboclusión. Entonces, depende también de la escuela del cirujano de la que estamos hablando. Pero los cambios en isquemia ya se dan
partir de lo que son las 2 horas aproximadamente. Entonces, hay casos, por ejemplo, si hay un trombo que está afectando una arteria, en este caso, ya no hay una reversión, no puedo irrigar, no puedo desobstruirlo. Entonces, en este caso sí o sí van a tener que sacarlo, sobre todo en el caso del intestino delgado, ¿no? Que es lo frecuente que nos llegan los segmentos de intestino en patología. ¿Ok? Mientras van pensando en las preguntas, voy terminando de llamar lista, chicos. Ríos Juárez, Eric. Presente, doctora. Sarabia Brandon. Sarabia. Presente, doctora. Sarabia, presente. Ya, Brando. Serrano Guillén. Serrano Guillén. Doctora, presente. Buenas noches. Buenas noches, Pavel. Andrea Solís. Andrea. Presente, doctora, buenas noches. Andrea. Franklin Tacaillo. Franklin. Presente, doctora. Ok, Franklin. Lisbeth Valderrama. Presente, doctora. Mariciela Vera, perdón. Vera, presente, doctora. Virto Carlos. Carlos. Presente, doctora. Listo. Sí. Yutra Jara. Grady. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más acerca de patologías de intestino? Doctora. Doctora, buenas noches. Ya vamos con Bianca y después Cristel, por favor. Doctora, la compañera Morales López sí estaba en clase, solo que le botó el sistema, pero después ya entró y ya no le quiso interrumpir y por eso tampoco le dijo nada. Mejor, chicos. No, sí, a Morales le consideré. Chicos, si es que al final de todo, para que ya no estemos en ese plan de hablar y hablar, después de llamar la lista al final voy a volver a decirles qué personas tienen falta y ahí me dicen quiénes estaban para corregir, ¿ya? Para que no haya ese problema. Sí, ya la consideré bien, Quita. Muy bien, Cristel. Sí, doctora, gracias. Doctora, tengo una pregunta con respecto a la clase. Sí, dime, por favor, no veo. Doctora, Ya, le sí, quería hazme preguntar, la en el consulta. caso de los pólipos de tipo no epiteliales, ¿cuál es la forma más frecuente? No, de los no neoplásicos, perdón, de los pólipos no neoplásicos, ¿cuál es lo más frecuente? Dentro de ellos, el pólipo hiperplásico es lo más frecuente, de los no neoplásicos, ¿no? La gran mayoría son pólipos hiperplásicos, chicos, ¿no? Pero frente al riesgo de que sea un adenoma, entonces prefieren extirparlos. Entonces, cuando ustedes, no sé cómo están haciendo las rotaciones actualmente, o cuando regresen a los hospitales y vean las colonoscopías, van a ver de que cuando el gastroenterólogo encuentra pólipos, lo mejor es extirparlo en uno, porque que biopsien algo pequeñito y volverles a hacer la colonoscopía para extirpar todo es incómodo al paciente. Hacer una colonoscopía es demasiado incómodo. Entonces es mejor someterlo solo una vez al paciente y extirpar el pólipo. En este caso sea hiperplásico benigno o si sea un adenoma, también extirparlo porque sea preneoplásico, ¿no? Entonces, en el caso de lo que son los adenomas, depende también del tipo, como hemos visto, depende del tamaño y también depende del tipo de displasia que tiene. Si tiene displasia severa, entonces ya ese prácticamente es, la probabilidad de ir a un cáncer es a un paso, es casi nada. Entonces, en ellos, por ejemplo, es importante el seguimiento de estos pacientes. La recomendación es que a partir de los 50 años se realice una colonoscopía, ¿no? Si es que no se tiene antecedentes familiares, 50, 45 años es recomendable, y si no se encuentra nada, es repetir la colono cada 5 años, ¿no? Pero si es que tengo un paciente que ya ha tenido una lesión premaligna, por ejemplo, un adenoma, lo recomendable es, después de la extirpación, si más no me equivoco, les hacen la colono a los 6 meses, y después empiezan a prolongar las colonoscopías hasta ver que no haya una proliferación de ningún tipo de lesión, ¿no? Entonces, en el caso de la prevención del cáncer de colorectal, chicos,
Como hemos visto, lo esporádico es lo más frecuente. El estilo de vida es importante, siempre se recomienda los deportes y se recomienda una dieta balanceada que sea rica en fibras porque ayudan al tránsito intestinal, y también algo que no se debe consumir son las comidas ahumadas, por ejemplo, las parrillas, ¿no? Entonces, todo lo que sea ahumado es como algo que puede activar estas mutaciones y el paciente puede tener, ¿no? Entonces, si son de costumbre de comer parrillas, ¿no? Como a la mayoría les gusta, entonces la recomendación es que lo coman con bastante ensalada, porque les va a ayudar a que el tránsito sea más ligero también en este caso. Entonces, esas son las recomendaciones, ¿no? Ahora, si es que se tiene algún familiar con un cáncer colorectal, el inicio de las colonoscopías también debe ser un poquito más temprano, de repente a los 40 años, y si no hay ninguna lesión, es pasear cada 5 años, ¿no? Otra de las maneras de detectar si es que puede haber alguna lesión en estos segmentos es la presencia de sangre oculta en heces, que en ese caso nos puede ayudar. Pero hasta ahora lo que hemos visto, lo más sensible o lo más específico que se puede tener va a ser la colonoscopía, aunque sea bastante incómodo. ¿Ok, chicos? Entonces esas son las recomendaciones, porque son frecuentes estas consultas actualmente, ¿no? Y peor, ahora en pandemia, la mayor cantidad de casos que estamos viendo son neoplasias, lamentablemente. Muy bien. Otra consulta, chicos, ¿alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, yo creo que lo dejamos la parte de teoría hasta este momento, para que no sea muy pesado y también puedan revisar el video. Vamos a dejar de grabar y vamos a acordar, chicos. A ver, un ratito, vamos a detener la grabación.